Yo nací en el Chaco, que a los 3 años me trajeron para acá. A mí y a mi hermanita. Mi hermana tiene un año menos. Y nos dio en adopción a los que iban a ser nuestros padrinos de bautismo. Esta mujer que nos adoptó, mi mamá adoptiva, ya tenía 4 varones. Y ella quería la nena. Y mi mamá biológica le dijo, no, si te llevas la nena, te llevas los 2. Yo no quiero que los hermanos se separen, le dijo. Me crié con ellos, pero no me daban bola. Yo estaba sentado en la mesa, ¿entendí? Charlaban entre los 3 y estábamos los 4 comiendo. Salía de mi casa, me iba y volvía a los 2 días. 9 años tenía y volvía a los 2 o 3 días y... ¿Sabés lo que no me decían ni siquiera dónde estuviste? 9 años, loco. Un nene. Tenía 13 años cuando agarré la mochila y metí un pantaloncito, una remerita, agarré mi equipo de audio. Me fui. En el medio de la noche estaban todos durmiendo. Abrí la puerta de la terraza y bajé por la reja. Sin mirar atrás. No miré nunca para atrás. Me fui y yo escuchaba cómo ladraba el perro, loco, y yo caminaba allá en el medio de la Ferrer, La Matanza. Provincia. Me fui. Canto mantras, me gusta mucho hacer música. Me gusta relacionarme con gente con buenas intenciones, con gente así, que tenga luz. Bueno, este es mi cuadro preferido de los que hice. Yo creo en Dios y bueno, y también me gusta mucho lo que es todo lo artístico, la música, la plástica. Sí, este es Bonito y su novia. Se llama Bonito este personaje. Es un homenaje en realidad a las películas de zombies de Jorge Romero principalmente, que fue lo que inició mucho el cine de terror. Jorge Romero era el que hacía El Amanecer de los Muertos. Todas esas películas, que ahora son seis películas y bueno, un montón y sacan cada vez más. Y es como un homenaje a él principalmente. Aunque hay gente que viene de cazadora, hay por ahí cazadores de zombies, pero bueno, la idea no es esa, la idea es que haya zombies. Porque un zombie en realidad puede ser cualquier persona se puede convertir en un zombie y ya está. Es la idea de ser originales. Fijarte en qué momento tu personaje se convirtió y con eso ser una persona normal zombificada. Todo barato, señora, todo barato. Esto para mí no es una forma de vida, ¿no? Sino que es una forma de terapia. Esa es la que rompe cabezas faltaba. Es una estación de servicio. 40 pesos, señora. Voy conociendo gente y voy conociendo las formas de vida de diferentes personas. Ese tiene un bonito trabajo porque viste como parece como tihuanacota, parece peruano, sí.
invito a que pasen. Cuidado con los baldes. Gracias. Pasen, pasen. ¿No me creías de la altura de mi casa? Esa es la cabaña. Es mi casa. Estoy tranquilo. No entra una gotita de agua. Tengo puerta, todo. Al toque. No entra viento. Ahí está la parrilla. Nada, qué sé yo. Sobrevivo acá. Duermo ahí adentro, no pasa nada. Cerramos el portón, viste, igual lo cerramos con alambre durante la noche, pero claro. viene el poli a la mañana, corta el alambre, entra y nos saca. ¿Cómo le va, jefe? ¿No le gustaría aprovechar que le demos un lavadito? No, la verdad. 12 pesitos se los lleva como nuevo. Nos vemos después, maestro. ¿Ya lavaste otro ya? ¿No? 3. Viernes o sábado. Sábado la no sé. No sé si fue viernes o sábado. Yo al otro lo tenía en el piso, llevándole más. ¿Qué Patándole la cabeza. ¿Qué bardeó? Sí, no sé. Me dijo que éramos giles los que laburábamos en la calle. Ah, no. Que él es chorro y bueno. Y digo, pero si yo te estoy manteniendo el escabio, todo, el cigarro, todo, ¿qué me venía a decir? Que soy gil. Nosotros no robamos, no hacemos nada, amigo. Vivimos de esto, lo que es la calle. Me agarraba piña todos los días en el colegio y llegó un momento en el que dijeron, basta. Y me dieron, no me echaron, pero me dieron el pase a otro colegio. Y en el colegio ese tuve problemas con un profesor que era atrevido, loco, con las chicas. Se la daba de piola y una vez lo capturé en una, pero le di tantas piñas a ese profesor y me echaron de su colegio. Ahí sí me echaron. Y la apertura se corre un poco y se la deja colgada. Y el de atrás viene con máxima velocidad a correr y por lo general cuando se corre la apertura, la marca se corre, entonces te dejan un agujero. Y vos en el agujero pasás y si encaraste bien, avanzás muchos metros o traes directamente. Empecé a jugar y dije, esto es lo mío. Por ahí no soy bueno, ojo, pero dije, esto es lo mío. Me acuerdo que el primero que me habló fue el Gordo Gonza. Bien.
No, me dice, bienvenido a la muerte. Le digo, ¿por qué a la muerte? Y porque es un colegio. No, pero es distinto. Sí, la vas a pasar muy bien acá, me dice. Y nos cagamos de risa media hora seguida. Y a partir de ahí empezó una amistad con el gordo que, la verdad, hasta ahora sigue derecha. Le digo, mire que yo a la 1 me voy al colegio, le digo. Si me quiere pagar ahora, le digo. Sí, pero yo me voy a las 5 de la tarde. Me dice. Yo a la 1 me voy al colegio. Si le sirve, se lo lavo. Y si no... Bueno, dale. Lo pagan en un momento. Ahí entró. Esta es de literatura. Esta es de matemática. Después, a ver. Yo tengo una por acá. Esta. Esta también era muy chiquita. Y esta era mejor. Despacio. Todo el tiempo corriéndote de las prioridades porque tenés un hijo y es una responsabilidad y algo que decidiste. Y bueno, te van quedando como cosas que se van postergando. Y pareciera que la educación en los adultos o en las madres, ¿no? Siempre termina como relegada, ¿viste? Está como... Siempre terminas dejando eso. Los pibes son todos lo mismo, porque como digo yo, es un rejunte de todos. Pues yo ahí me encontré con pibes de todos los colegios donde yo iba. De todos, Sí, se agarraron la piña. Por 10 o 4,5. 3 metros según modelo. Lo actualizo. Ningún problema. Porque tengo problemas en ese edificio. No, sino para el viernes. 15, según lo que haya tomado ahora 16. la mañana, que hubo mucho. Desde el día que cerraron, qué posibilidad había a futuro, ¿no? En fin, era algo nuevo aparte de una cooperativa. No creíamos que iba a ser así. Pensábamos que igual siempre iba a haber alguien que maneje todo. Bueno, acá hay de todo. Madera, laminado plástico hay por ahí. Y acá depósito de madera. Arriba, bueno, de acá para atrás el bachillerato. Esta es la parte ya de la administración. Acá se encontraba la gerencia, todo lo que era la administración de la fábrica. Esta era la dirección, ¿sí? de la empresa. Toda esta parte, y donde es el aula ahora que es primer año, acá hay una división que la tiramos y era personal administrativo. Los trabajadores cobraban por esta abertura, digamos, ¿sí? ¿Sí? Cobraban por acá todos los meses. Todo esto era el depósito, bueno, que nosotros lo que hicimos fue limpiar todo esto y levantar las aulas. Estas aulas las hicimos nosotros hace ya 2 años. Y acá, bueno, quedó un espacio que estamos limpiando, que es el espacio de un patio interno que estamos acondicionando y donde se hacen los actos, ¿sí? En esta cuadra, al menos yo, no me quiero ni ver.
me había peleado con la guacha, había dejado el colegio y fue como que dije que se vaya toda la mierda. Empecé a tomar pastillas, ribotril, Cepam. Tomaba pastillas para dormir, andaba después re loco por ahí. Llegó un momento en el que bardié, me mandé una re cagada, la tuve que pagar. Mi viejo siempre me dijo, vos vas a terminar atrás de la reja con un tiro en la frente. Y atrás de la reja ya tuve. El tiro en la frente no lo quiero recibir ni a paro. Así que dije, fue loco. ¿Qué hora de las 11? 11 y 11. Me voy a pegar un baño. Me voy a cambiar. Vamos a arrancar la semana en el bachiller. Vamos a ver a mis compañeras. Ahora me voy a mojar un poco el pelo. ¿Para empezar en primero? Sí, porque me quedé en segundo en el otro. Bueno. ¿Es de 12:40 a 5 o 5:40? Depende, hay días que salen a 5 y días que salen a 5:40. Pero ese es el horario. De lunes a jueves se cursa acá. Los viernes no. Perfecto. Los viernes tenemos unos módulos donde si los chicos por algún motivo tienen que entrar más tarde o irse más temprano, vienen los viernes a hacer los módulos y los viernes también se cursan las equivalencias. Porque los chicos que vienen no entran desde primero, tienen que rendir las equivalencias. ¿Tienen 3 años son de estudios? Son 3 años. 3 años, claro. Perfecto. Invitamos acá a los compañeros de la Madriguera Córdoba a decir unas palabras de bienvenida porque también son parte de esto. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Acá todos los miembros de la Cooperativa de Trabajo Madriguera Córdoba, señor presidente Aguirre Constancio, que se recibió el año pasado, egresado de esta escuela, y también a Carlos Sasso, que es secretario de la cooperativa, también egresado, y acá hay 2 nuevos integrantes, compañeros de ustedes que va
a realizar este año el ciclo que se inicia. En este piso no se puede fumar solo en los recreos, pasillo y la calle. Otra cuestión, la puerta está abierta, por una concepción nuestra de puerta abierta, porque consideramos que la escuela no tiene que ser una cárcel, optamos por tener la puerta abierta, pero esa puerta abierta no para que se vayan, sino para que se queden. Bueno, listo. En la educación de adultos en nuestro país no había una política pública acorde a ese sector. Y empezamos a ver que los estudiantes que ingresaban a la educación de adultos eran rápidamente excluidos de nuevo. Entonces, empezamos a ver la necesidad de que las organizaciones sociales empiecen a tomar el problema educativo, en este caso la franja del adulto, para empezar a dar una respuesta ante esa situación. Algunas cosas importantes que estuvieron recién circulándose cuando estábamos todos reunidos, y que es cierto que muchas veces parece como que se viene todo medio de golpe y no entendemos mucho qué hacemos diciendo esas cosas en una escuela, ¿no? Y bueno, justamente la idea es avanzar por ahí, ¿sí? Y van a ver que va a haber cosas raras, ¿sí? Van a ver, por ejemplo, que no se va a haber asambleas, ¿sí? Asamblea donde nos vamos a juntar todos, los profes y los estudiantes de todos los cursos, y vamos a discutir y vamos a resolver algunas cuestiones propias del espacio. Ahí es donde surge esa necesidad de construir un espacio político educativo, no una escuela, un espacio político educativo. Que en definitiva, siempre decimos lo mismo, toda escuela es un espacio político. El tema es que muchas veces se trata de neutralizar esa idea de lo político. Entras al bachillerato a terminar el secundario, todos empiezan con esa idea y después para algunos más fuerte y para otros desde otro lugar, pero se va como desdibujando y te vas transformando en parte del bachillerato y ya se pierde un poco como esta cosa de que solamente va a mirar y a observar y a ser calificado. Eso no es tan así, por suerte. La idea es que veas el contraste entre la forma de vida con ciudadanos españoles y la forma de vida previa. ¿Sí? Un delincuente prefirió matarse antes que ir preso. Su cómplice, con quien quiso robar un departamento, se entregó. Al verse rodeado por la policía, uno de ellos se arrojó al vacío y cayó al patio interno de la planta baja, donde murió en el acto. Y qué sé yo, quizás ya conoce lo que es la cárcel y no quiso volver ahí. ¿Qué mensaje, boludo? Para ver si estaba arriba. Estoy enamorado de Mara, loco. La de segundo de mi curso, una morochita, flaquita. Terrible, encima re bonita, re carilinda, re jodona, ¿no? Terrible. Me vuelve loco. Me despierto y me acuerdo de ella. Estoy yendo para el colegio y digo, joya, ya llego. La voy a ver a ella. Encima, loco, me pasa toda la vida, le gusta pelear. Sí. Terrible, loco. Yo creo que si estuviera en otra posición yo, o sea, si fuera otra mi historia, ¿entendés? Habría posibilidades de algo. Pero ¿qué le puedo dar, loco? No tengo casa, no tengo una familia como para decirle, ese es tu cuñado, ese es tu suegro, esa es tu, ¿cómo es? Suegra. ¿Qué le va a hacer? No le puedo decir, hey, vamos a casa a tomar unos mates, vamos a casa a ver una peli, ¿te querés quedar a dormir hoy en casa? ¿Qué la voy a llevar a dormir ahí en el colchón y eso? Eso me da mucha bronca a veces. Conmigo mismo.
Traigo más hambre que gana de vivir. Ah, no. Mirá este. Camión de carne bovina escondía media tonelada de marihuana. Me muero. Sí, no lo iban a detectar ni ahí. 560 kilos de marihuana. ¿Sabés cuánto era eso más o menos? 2 millones de pesos. ¿Y el porro? No, guacho, 560 kilos y pero... ¡Ah! No me hagas la cuenta. ¿Por kilo cuánto es? Por kilo saca 40, 25. De cada 25 saca 25. Matemática. Medio que me costaba. Y la otra vez cuando fui el viernes me senté ahí con la profesora, y entendí todo. 400, 1600 y algo. No. Hola, mi amor. Llegó el nuevo integrante de Madrid. ¿Cómo te llamas? Soy. Dale un tomadito para estar con Mira, madre, qué regalo. ¡Mira las hojas! Discusiones y amenazas que ocurrían entre ellos. Lengua y literatura, lo mejor. No sé si será porque soy re charlatán, pero... Es como que hay que arreglarlo. Débora Meltroso. Laura sentado en un sillón de mimbre con un café de boulevard lee los periódicos frente a su vaso de cerveza. No era necesario decirlo. ¿Qué sucedería si esto no estuviera en el relato? O sea, es importante que la señora gorda vaya, más o menos. No, ¿por qué es importante? Porque podría discriminar. No cambia algo. No cambia nada. No cambia nada. Los núcleos son tan importantes en una trama de la historia que si cambian ellos, alguno de los núcleos, el transcurso de la historia va a cambiar para un lado o para el otro. Estas catálisis son las que van nutriendo el relato, ¿sí? Más allá de la estructura fija que uno tiene, después puede ir modificando o no, creando más suspenso o no, de acuerdo a las catálisis que vaya agregando, ¿sí? O sea que una catálisis es una descripción nutritiva del relato. Una señora inmensamente gorda, con 2 dientes de oro, para declarar que ella no es autora del crimen. Loco, dale, amigo, ¿qué onda? Y si está hablando, loco, ¿cómo va a entender? Cerrá el orto, escuchá, loco. ¿Qué cosa no se entiende? Está saliendo la cámara, Es verdad. ¿Qué cosa no se entiende? Pregúntanos. No te dice ahí. Bien, sigo leyendo. Ay, yo quiero sola con Bueno, alguno de los que no estaba, ¿le contaron qué es lo que vamos a empezar a hacer en esta materia? Muy bien, un kiosco. Un kiosco y alguna cosa más. Muy bien, una cooperativa. Lo que vamos a armar es una cooperativa escolar, que con eso vamos a empezar a trabajar hoy. Que todas las cosas que vimos, o sea, la idea es que todo lo que vimos hasta ahora en cooperativismo lo podamos aplicar en la práctica. ¿Cómo te parece? Bien, ¿escuchaste lo que acabo de contar? ¿Ya sabías? Es el proyecto de cooperativismo que vamos a tener en este cuatrimestre. Claro, este cuatrimestre vamos a complementar el armado de esta cooperativa escolar, que va a ser en este caso un kiosco cooperativo, es verdad. El capitalista emplea su capital de manera productiva para tener más de lo que tenía antes. Mientras el asalariado gasta todo lo que tiene, el capitalista invierte lo que se le sobra. Mientras el obrero gasta, el capitalista acumula. Mientras el obrero trabaja, el capitalista se enriquece. ¿Y qué quiere decir? Que hay uno que está explotando a otro, va viviendo del otro, no explotando porque capaz que le paga medio. Igual es explotación. Pero, sí, que el obrero trabaja es transar en realidad, porque a esta altura ya cada uno va predispuesto con necesidades
posibilidad de trabajo y quiere a veces hasta buscar trabajo, ¿entendés? Entonces pienso que a esta altura como que la explotación es una tranza, ¿entendés? Es transar. Vos me das dinero y yo coso, porque el dinero no lo tenés vos. La burguesía son los dueños de los medios de producción. Una persona puede ganar bien, tener un buen sueldo y no significa que no está explotado, para mí. Porque sigue estando esta diferencia entre quién posee y no los medios de producción. Dale. Dale, tranquilo. Bueno. Esta semana tengo que ponerme las pilas, en parte del trabajo. No quiero deber nada, loco. Después se te acumula y es peor, es peor. Porque yo, por ejemplo, qué sé yo, ahora en este momento no puedo estar leyendo un apunte. Pero viene alguno, o estoy leyendo el apunte y se me fue alguno que la ve y no dispongo de mucho tiempo. Me voy a pegar un baño ahí con agua bien helada, corte. ¿Sabés cómo va? Re fresquito el colegio. Ah, querías entrar por ahí. La semana pasada me dormí re mal. Claro, y de botánica, ¿qué Y en filosofía no me hallo. Tratan de encontrarle una respuesta lógica a todo. Y para mí no todo tiene una respuesta lógica. Es muy raro también el texto, no se entiende. ¿Qué problemática te parece que plantea? La sobrepoblación que hay. ¿Se va entendiendo esto? Y lo que puse, bueno, después de leer el texto llegamos a la conclusión que la definición más certera para nosotros fue la definición de Platón y Aristóteles. Lo que ellos nos tratan de decir con su planteo es que a nosotros nos parece acertado, ya que la verdad para nosotros es la misma en el presente y en el pasado. La verdad para nosotros no se ve a simple vista, o sea, se oculta tras el velo de la apariencia. La verdad es un elemento de confirmación subjetiva, debido a que cada punto de vista tiene su foco a la realidad, o sea, vos no ves las cosas igual que yo, siempre es así entre todos, las mentes son todas distintas. Entonces, siendo así la verdad ajena, tal vez algo ficticio para mí, o sea, tu verdad puede ser algo que en mi realidad no es así. Entonces se utiliza para justificar cosas e insertarlas en el sentido común colectivo muchas veces. Cuando el mismo sujeto cree en su verdad, en los valores adquiridos en el transcurso de su vida y en la ideología que tiene cada uno, lo defiende tomando como elemento principal los principios. Hay cosas que vos podés llegar a ver, tocar, sentir, o podés simplemente razonarlas como la religión, que sería una simple razón de pensar de ciertas personas, que vos no la podés ver ni llegar a modificar, pero para algunas personas es verdad y para otras no. Y bueno, las verdades son básicamente eso, ¿entendés? Son construcciones subjetivas que pueden ser hasta apañadas por una colectividad o simplemente marginadas, ¿entendés? Y está en tu vida, porque en tu vida está todo, en tu día a día, que vos lo tomes las cosas que te sirvan y las que no te sirven. A veces se subestiman ustedes mismos en cuanto a no lo voy a poder hacer, no entiendo nada, es muy difícil. Y después va saliendo. Para mí siempre es esto, ¿no? El plan, por eso decimos de trampolín, porque es animarse a tirarse a poder, empezar a buscar entre esas palabras, entre esos enunciados que tal vez no son tan cotidianos, sentidos. El martes que viene. ¿Se la lleva? ¿Le damos la sopa? Sí, que venía a lavar acá a mi cuadra, que corte y el chabón es re nervioso. ¿Y qué pará, Botero? Le digo, ¿qué onda? Le digo, si yo te estaba buscando no estaba. Le digo, aparte vino la señora, no, que clienta mía, que me vas a tener que pasar la mitad. ¿Qué mitad de qué? Le digo. Tomate el palo, le digo. Lo que quiero es salir de acá, quiero alquilar algo, quiero alquilar una pieza, poder tener mis cosas, mi llave, ¿entendés?
Porque acá entra cualquiera de los pibes y yo dejo mi campera y en el bolsillo dejo el MP3 y capaz que entro y ya está, loco. Y quiero conseguir mi lugar. Yo sé que no voy a poder alquilar una torre de esta, pero ni a palo, pero igual. 2007 arranqué en Maderera, hubo un re problema, no pude seguir. 2008 ni siquiera pude empezar. Y 2009 empecé y pasé, loco. Es un objetivo. Sí, más vale, yo quiero terminar la secundaria. ¿No? En este momento no quiero nada más, ni encontrar novia, ni nada. Un novio, pues. Vale, vale. Está bueno, porque decidimos entre todos lo que queremos para mejorar. Entre todos damos opiniones. Creemos que es lo mejor para todos, cómo hacemos para juntar plata, para hacer los baños que faltan, todo. Bueno, ahora van a hacer la marcha también, que también se hizo por asamblea. Todo se hizo por asamblea. Me parece que complica más las decisiones, se tarda más tiempo y es más fácil que se confunda la gente y no queden las cosas claras. Pero probablemente pidan una asamblea para arreglarlo. Chicos, vamos a hacer una asamblea. Las asambleas, por lo general, empiezan las asambleas y se dicen los temas a hablar y después cada uno tiene la opinión de cada uno. La asamblea la convocamos porque hubo un pleito el otro día ahí en la puerta del colegio entre un pibe que conocía a una chica de acá y surgió una pelea. Bueno, hay un proceso judicial acá en Maderera y la situación está muy frágil y no tiene que haber pleitos acá adentro, pero eso yo tenía en cuenta y creo que todos teníamos en cuenta que no tira nada pelearse en la puerta del colegio porque es nuestro espacio, pero no sabíamos que la situación era tan frágil y dependía de tantas cosas de una cuestión que podía ser una gilada. Para nosotros la asamblea es un mecanismo de participación, tanto de docentes como de estudiantes, a la hora de plantear problemáticas o proponer soluciones. Llegan a ser 25 jugando un pucho ahí y me parece un cáncer total, no sé a ustedes qué les parece, pero no creo que en el pasillo sean las condiciones porque es un espacio que mide más o menos 1,5 metros y yo realmente tengo que pasar así, porque no puedo respirar, me hace mal, de verdad me hace mal. Yo estoy a favor de que fumemos afuera, loco. Vale, yo fumo. Y bueno, si yo estoy escuchando que a uno más compañero le molesta, yo voy a empezar a fumar afuera. Y creo que queda en cada uno. Igual está lindo el día. Bueno, pero no vamos a estar mojándonos, cagándonos de frío. Bueno, no, y no es, pero te aceptamos el fumar todo. Quédate en el curso. Yo, pará. Quédate acá. Pero no fumo acá adentro, me voy a fumar afuera porque me molesta el humo en el pasillo. Vamos levantando la mano para hablar. Es difícil también una asamblea, primera asamblea de 120 personas, tenés que hablar, bueno, eso también es una práctica, es un ejercicio. No tiene que ver con algo personal de que a uno le molesta, entonces como le molesta este humo, no le molesta el otro. Tenemos que salirnos del pensar en el personalismo. Porque tampoco fumar es un derecho humano, es una adicción. La idea es llegar consensuadamente a algo, ¿sí? Y cuando se llega a algo consensuadamente, se respeta. Las normas las armamos entre todos y las armamos docentes y estudiantes. Charlémoslo, debatámoslo, discutámoslo, pero que salga de acá y que se cumpla entre todos porque todos lo armamos entre todos. Y esa es la idea, ¿no? Yo necesito decir algo, mucho. Me han tratado
Yo nunca quise agredir a nadie con lo del cigarrillo. Sin embargo, hay amigos que no me han tratado mal nunca, pero gente con la que de hecho hasta tengo buena onda me han dicho cosas horrendas. O sea, yo nunca quise agredir a nadie. Nunca quise agredir a nadie. Por favor, fíjense, porque, o sea, ¿creen que no iba a ser tanto pleito decir que me cuesta respirar cuando paso por el pasillo? Hagan lo que quieran, chicos, pero no me traten mal, por favor, porque nunca quise agredir a nadie cuando pedí que dejen de fuera del pasillo. Vos sos uno de los únicos que nunca me bardeó por eso, así que Yo nunca te dije nada tampoco. Esa decisión sale de la asamblea, digo, entonces después poner esa decisión en el cuerpo de una compañera me parece como una cagada. Bueno, ¿y qué le parece si votamos, loco? La idea es que los estudiantes puedan ver la asamblea como un órgano de decisión y de que pueda resolver cuestiones, parece muy importante eso. 1, 2, 3, 11, 12, 13. La asamblea es eso, es otra parte más que nos permite estar los docentes, los estudiantes juntos en un ámbito más que le permite a ellos también habilitar su voz. 12 fuimos dentro del espacio. En realidad lo último que pasó con lo de los cigarrillos fue un desastre. Todos gritaban entre cursos también. Y nosotros lo que vamos que hay maneras y maneras de decir las cosas. Claro. Ustedes Ustedes sienten sienten que que se se están están faltando faltando al al respeto. Que lo repetemos y también nos tienen que respetar a nosotros. Por más que seamos lo de primera, no importa. Porque acá todos somos seres humanos, somos Obvio. personas y nos tenemos que respetar. Por lo menos, aunque les dé vergüenza, si no hablan no van a solucionar nada. Es preferible pasar 5 minutos de vergüenza, que además se les va a pasar. Cuando empiecen a hablar ya está, ya empezaron a hablar. Yo creo que tenemos la oportunidad de estar en este colegio, que se puede hacer asambleas, que se puede opinar todo, hay que aprovecharlo, no hay que quedarse callados. Nosotros siempre quisimos como propuesta pedagógica que ustedes aprendan a tomar la palabra, que sea un desafío para el que tiene timidez, que sea un desafío para el que todavía no puede y que hagan el ejercicio, que se animen, que puedan, que cada uno pueda discutir, argumentar y defender su posición en una asamblea, porque es un espacio de gobierno de todos los estudiantes. Ahí llegó. Decí el nombre, Paula. Dijeron que van a limpiar el baño, lo de primero, y ninguno se ofreció. O sea, eso también depende de cada uno, de la voluntad de cada uno. Yo lo limpio. Y pero tampoco, si nadie no lo limpia, yo tampoco lo voy a limpiar. De última, yo también lo estoy usando. Hablar es una cosa, hacer es otra. Entonces vamos a organizar el grupo del baile, por ejemplo. ¿Quién se anota? Florencia. ¿Otro? Domi. Bueno, póngame a mí el juez. Pero Nicolás soy García. Esta es la primera parte, tenemos que participar efectivamente del espacio. Entonces, esa cosa que tenemos que ver, así pequeñas cosas que hacemos en el día a día, el cotidiano, que nos aparta, que nos separa y que no es bueno para el grupo. Tenemos que ser fuertes en cuanto grupo y para eso tenemos que estar juntos, pensar juntos. Bueno, algo es algo, después me salgo mejor. Algo es algo. No lo vi venir, loco. Fui a cruzar la calle, en realidad yo estaba cruzando bien, porque ya estaba en blanco para cruzar. Y el colectivo se mandó, me dio en el hombro derecho, caigo con el pie abajo del coso. La rueda de atrás me terminó de pasar por arriba del pie. Lo llamé a él, le digo, Uru, ¿estás en tu casa? Sí, no puedo ir para allá, loco, por favor, le digo, me acaba de agarrar un colectivo, sí, venite, pero mirá que no puedo caminar, le digo, ¿tenés para el taxi algo para pagar ahí? Sí, venite. Y hasta ahora no salí de acá, loco. No salí, pero ni ahí afuera, boludo.
al lado de lo que estaba, ustedes vieron dónde estaba, ¿entendés? Era un terreno baldío donde tenía nada, ¿entendés? Nada. Estaba en la calle, loco. Qué ¿Sabés bueno. qué cambio? Poné la play ahora. La play la tengo yo, para que otra vez. Qué bien. Vamos a charlar a ver qué onda que hacemos con el hotel, si nos vamos, pagamos y nos quedamos y no sé. O sea, yo agarro mis cosas, las traigo por acá. Él es el flaco Diego, profesor de física. Contento acá en la house de Gonzalo. Está bueno. Ahí viene el presidente. Designamos ya el nombre. A ver. Kiosco Gran Cooperativa. ¡Ñapa! No, ahora viene el mejor. Maderita, kiosco comunista, kiosco de todos, la salchicha comunista, ese es el mejor. Le doy la palabra. Yo creo que el más del kiosco es un nombre, no es tan largo y es un nombre, digamos, dentro de todo serio, porque si yo si le doy la hacemos salchicha el kiosco de comunista me madera? cago de risa. ¿Entendés? Alto Pancho, profe. ¿Qué sé yo? Un nombre chistoso también. ¿Vos por qué lo defendés? Porque sí, porque vamos a vender salchicha. Sos alto Pablo, por eso. No vamos a vender salchicha solamente. Cuando hagamos el acta decidamos hacer un kiosco de Chibi Pancho, es horrible. Queda re ordinario. El kiosquín, por eso. El kiosquín. El kiosquín ya fue. ¿Alguien está en contra del kiosquín? Alicia, ¿qué querés? Ya sé, Alicia, vota ese. El kiosquín, ya está. Dale. Se conforma la cooperativa escolar El Kiosquín. ¿Tenés un chicle? Yo cambié mucho. Antes era muy de, no sé si capitalista, pero me importaban un poco las cosas. Era medio de las marcas o como que miraba, quizás medio de que discriminaba un poco, pero ahora no, estoy más tranquila, estoy más liberadora. Vamos a matar a la vaca. Vamos a matar a la vaca. Es medio difícil en este mundo poder cambiar algo, pero Se puede. se puede. Se puede intentar. Espero, sí. Pasó que reboté con mi ideología entendida como semi-anarco por todos lados. Y cuando caí en el bache me dijeron, man, no, está todo bien, pensá como quieras. Se puede encontrar una unión entre tus pensamientos y los de todos. Así que sé cómo sos y metele. Digamos, hay un dispositivo que tiene el sistema educativo también en su historia, que es interesantísimo, que bien está armado, que nunca fracasa el sistema, fracasa siempre el estudiante. Y ahora cuando se viene la fiesta de fin de año, se viene el bingo. El habla, como puesta en acto de la lengua, es un fenómeno propiamente humano. El lenguaje es un fenómeno complejo que debe ser abordado desde un enfoque multidisciplinar. Claro, eso está bueno, muy introductorio, pero claro, después no desarrollar. No. Por ahí. Si bien nosotros decimos que los docentes tienen que ser académicos,
Y todo esto no construimos desde la academia, construimos desde los saberes que tenemos juntos, los estudiantes y nosotros. Y desde ahí vamos construyendo, si no, no se podría, ¿no? Esto que los separa de los animales, ¿no? Esta relación siempre mediada a través de los medios de producción. Que el lenguaje del trabajo. El trabajo se puede llevar adelante individualmente, lo mismo que el lenguaje, pero que es una construcción social. La educación tiene que estar al servicio de la liberación, al servicio de desenmascarar las relaciones sociales capitalistas, de la posibilidad de transformar esas relaciones sociales que sujetan al hombre. Eso tiene que estar acompañado de un conocimiento de lo que es esas relaciones sociales y la posibilidad de rescatar las tradiciones históricas de lucha de nuestro pueblo. Quizás poner cooperativismo como una forma alternativa de organizar. Uno lee por su vida y por su historia, y ahí es el sentido que le empieza a encontrar. Entonces, para nosotros, ese conocimiento tiene que ser parte del sentido no solamente de una historia social, sino de una historia de vida. Elaborarlo es como, primero en términos prácticos, después poner como dos formas de organizar el trabajo. Una, como ejemplo, capitalista y cooperativismo. Anita, justo llegaste, vamos a hacer la reunión para la fiesta. El sonido parece que tiene 8 canales. Panchi maneja. ¿Querés azúcar? No. Echale un poco de tu mirada para endulzarlo. Comida. Tenemos que hablar bien de cómo manejamos lo de la comida. Yo voy a entrar mañana todo pintado de negro con el coso de empanada. Señora, señor, le presento al interior esta oportunidad, una fantástica oferta para regalarse para... Aclaración previa y necesaria. Ya nos vamos a emborrachar. Bien, se entendió el concepto. Perdemos plata, pero vamos a perder estudiantes. Muy Yo bien. de acá, si termina a las 12 de acá me voy, ¿verdad? Después de las 12 cada uno hace su vida. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. El jueves próximo va a haber una marcha, va a haber una concentración al Ministerio de Educación de la ciudad, porque así como decía un tema, dicen una cosa y terminan haciendo otra. Dijeron que estaba el presupuesto para los bachilleres populares, para los docentes, para ser reconocidos como trabajadores de la educación, y en definitiva dijeron una cosa e hicieron otra. La plata no está, los bachilleres no están dentro del presupuesto, así que están todos invitados a la lucha, como siempre. Esperemos vernos también ahí juntos. Yo nunca había ido a una marcha y ponele, yo era de las que de afuera me iban a la gente que cortaba las calles y decía, ¿qué mierda cortás la calle, pendejo? Nos ponemos a laburar sobre consignas, afiches, frases ingeniosas y demás. Dale. Peleamos por estos salarios con los iguales derechos y obligaciones de cualquier trabajador de la educación. Y el convenio vas a firmar, si no hay convenio, ¿qué quilombo se arma? Este es otro igual. Por el reconocimiento de bachilleres que abren puertas para la continuidad de la educación popular. No me cagaste. Y el convenio.
Fue una pelea permanente que implica, como toda pelea, una instancia de un reclamo que va escalonadamente aumentando en la medida que no haya respuesta. Dale, piensen en alguna frase, loco. A mí me pasa que me pongo a discutir con mis tías o con mi abuela. Y me dicen, no tienen el derecho de restringir la libre circulación de la gente porque el artículo de nuestra santa constitución. Digo, todo lo que logramos, todo, pero absolutamente todo, lo logramos a partir de instancias como estas, ¿sí? Y en esas distancias no hacemos como una disociación entre la lucha docente por un lado y la lucha de los estudiantes por otro. Entendemos como que esa lucha es conjunta y cuando nosotros estamos reclamando por salario, por beca, por financiamiento, por reconocimiento, lo hacemos pensando en la totalidad de los que formamos parte del bachillerato. Nosotros como cooperativa llevamos como propuesta a realizar una movilización al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, producto de que hubo 3 reuniones pactadas y las 3 reuniones pactadas fueron suspendidas. Toda escuela pública tiene que ser una escuela pública popular porque es la idea de construir este sujeto político transformador, ¿no? Si no, seguimos justamente, sí, la escuela sigue reproduciendo las mismas relaciones sociales que históricamente nos impusieron. Chicos, ¿vos venís a la marcha? ¿Vos, Gonzalo? ¿Usted, profe? ¿Cómo era? Acá estoy, Aguirre Pilar. ¿Ustedes vienen, chicos? ¿Cómo me parece? ¿Qué haces, Gonzalo? ¿Vas a ir a la marcha, Panchi? Obvio. ¿Cómo era, Cornejo? Cornejo, pero poneme Panchi. Para nosotros la lucha en la calle es parte de la práctica pedagógica, ¿no? El poder luchar, el poder resistir, el poder interpelar, es parte de esa lucha y de parte de ese objetivo también como bachillerato. Al principio para recibirnos, hasta que finalmente se consigue una reunión con el ministro de Educación y con la Dirección de Planeamiento Educativo para efectivizar todos los puntos que ya habían sido acordados en el acta acuerdo del año anterior. Se supone que había alrededor, ¿te acuerdan? 70 pesos. ¿Para 2 coca? Sí. ¿Para qué sí? ¿Damos 2 de estos? Sí. Para si son 3 o 3. ¿Qué es esto? ¿Qué perita? Hola, 2 sándwiches. Che, qué mala atención que acá estoy pidiendo 2 sándwiches, loco. 2 pesos cada uno. Guau, me robaron, ya ¿De me esto? habían dicho 2. ¿De esto? ¿Gordo? Sí. ¿De esto? Los ricos los zapitos, hermano. ¿Los zapitos? Che, se aprovechan de que hay gorditos en este colegio, ¿no? ¿Cuánto tengo con los alfajores? Los alfajores 2 pesos.
Compramos el jamón y el queso y no sabemos cuánto ganamos del jamón y el queso, nada. No sabemos cuánto ganamos en el sándwich. Las medialunas, al final. Polaco empezó a regalarla, no sé qué onda. Pero eso es pendejo. ¿La onda es regalarla acá? ¿La onda es regalarlas acá? Para mí... Yo voy a agarrar la luna. ¿Sabes qué es? No tenemos que regalar a la gente de acá. ¿Por qué? Porque se van a acostumbrar a que vamos a regalar. Entonces, la cosa es que nos quema a nosotros. Nadie se está escuchando con nadie. Dale, Alicia quiere hablar, o sea, uno habla y no le importa lo que dicen los demás. Servilleta 2.60 y la mosita 3.15. Nosotros no nos olvidemos que la cooperativa, más allá del momento de vender el kiosco, la cooperativa es este momento también, y la cooperativa tiene que ver con la toma de decisiones, por ejemplo, la que vamos a tomar con respecto a cómo organizarnos, o la decisión que tomamos recién de no regalar las facturas. Ese tipo de cosas funcionan en este espacio que es la cooperativa. Bueno. Por eso ¿Qué es quedó un balón. No. ¿Qué haces? ¿Te parece? ¿Qué le compraste? Mi mejor amiga. Acá estamos juntos en el Día del Amigo. Gonza me ama, yo lo sé. Porque sí, él aparte de que me lo demuestra, yo estoy con él everyday y me demuestra que me quiere, así como yo te lo muestro a él, siempre estamos juntos. Muchas veces malinterpretan lo que es nuestra amistad, pasa que nuestra amistad es muy a flor de piel. Yo a Gonza lo conocí el año pasado y la verdad que estoy feliz de haber encontrado una persona como él porque que él no se cae, ¿entendés? No se queda tirado. Él sigue y pelea y trabaja y estudia a la vez y hace un montón de cosas que la verdad que yo valoro un montón y por eso es mi amigo. Aparte él siempre está conmigo todo el tiempo. Mira, que yo escribí siempre bancos, pero limpiarlo... Bueno, es algo que cuesta. es un lindo ejercicio. ¿Qué es alvarenga? No tengo el... Gonza. Mirá, sí, pero mira, alvarenga, el gonzo, sí, alvarenga es Gonzalo. En tercero hay que comprar 4 ladrillos, que está 70 centavos cada ladrillo. Comprar 4 ladrillos y rellenar el huequito ese que tienen atrás del pizarrón. ¿Entendés? Hay que comprar la pintura para pintar los pizarrones. Nosotros en vacaciones de invierno no frenamos nunca, digamos. De hecho, los estudiantes mismos te dicen, bueno, vamos a pintar acá, arreglar esta puerta, arreglar aquello. Bueno, todo eso es parte también de cómo uno también apropia, y eso también es gritarle la voz, eso es sentirse parte de ese proceso. El aula es una parte, el bachillerato en su conjunto es otra parte, la interpelación del Estado es otra parte. Veo los frutos, porque tengo mi casa, tengo mi plata, tengo mi ropa, tengo mi chica, Pero si me caigo de nuevo, yo sé que me va a costar mucho volver a levantarme, loco. Me tengo que separar de este pibe. Anoche llegó, ¿entendés? Y me tiró un pedazo de tiza así, me dice, gordo, vamos a tomar, me dice. 3 de la mañana salí a caminar para no tener que ver eso.
Porque te digo la verdad, me llama, loco, pero no quiero, boludo. Yo sé que eso sería como lo principal. Ahí está el dilema. A ese punto justo quiero que lleguen. Los que tienen el gráfico hecho, ¿me cuentan qué pasó en la asamblea? Los shows de segundo. Melanie un papel y agua caliente y Fernando le dijo que no, porque ese tema lo había preparado para los profesores. Entonces Melanie ahora dijo... Yo creo que demuestro que sí se puede, loco. Sí que se puede. ¿Cuántos números tenemos que utilizar? Los que necesiten. Les hago una Igual, loco, tampoco podemos estar esperando que todo el tiempo nos den una mano de acá del bachiller. Creo Les que hago una nosotros también consulta. ¿Qué tenemos que pasó con los colaborar. calentadores de agua que estaban antes? Eran las 7 de la mañana y lavando auto, ¿entendés? En pleno invierno. Para que la policía te paraba cada rato y te llevaba a la comisaría y a las 4 horas te largaba y cuando te pedía que estabas ahí de nuevo te llevaban otra vez. Ahora, escúcheme la letra. Este espacio, se ha dicho siempre que el espacio acá es común. Así que nadie tiene que apropiarse de nada, tiene que compartir todo lo que hay acá, Está bien, vamos a ver desde otro lugar. ¿Y por qué suponen que si es un espacio en común y que todos pertenecen a todos, somos los docentes los que siempre les tenemos que proponer las cosas? ¿Por qué no son ustedes? ¿Por qué no son ustedes los que... No, pero el problema surgió por el mate, por el agua caliente, porque se usó lo que está ahí. Puse mucho de mí, loco, y no quiero volver a caer. Fernandito. No me gusta. Vamos a buscar a tercero. Ahí vamos, Rita. Vamos. Rita no está. Rita se fue. Uru, ¿qué hora es? Llevar la volantía por el ¿Quién? Jessy, si lo ves al Cola, Gonzalo Rubio, decirle que baje. Ay, no quiero subir. ¡Qué horror! Sí. ¿Dónde vas? Mi casa, voy a descansar un rato, tengo que tener la hora en un rato. Obviamente todos y todas estamos atravesados por la cuestión social, por las dificultades laborales, familiares y demás. Ahora, si nosotros lo dejamos solo en eso, perdemos la otra pata, que es la de construcción de conocimiento. Y que eso tiene distintas maneras de llegar a construir conocimiento, digamos, ¿no? Pero que no podemos perder, digamos, esa esencia que es poder tener un texto sobre la mesa, poder leerlo, poder comprenderlo, poder responder las preguntas que nosotros tenemos y aportarle nuestras propias conclusiones. Algo puede ser de la experiencia propia, de que uno conoce o que le interesaría, pero no la síntesis solamente del texto. Eso necesitamos, digamos, que esto pase acá. Bueno, sí, o sea, no, bueno, salieron del juego de ellos era como del jugador No me da propina cuando me quedo tiempo de más, ¿entendés? O cuando cocina, el cocinero cocina para ellos y yo, ¿entendés? Y cuando me voy a hacer un chaufán, algo yo, me dice la chica, no podés cocinarte vos, te tiene que cocinar el cocinero. Y bueno, que cocine para todo, entonces, ¿no? Igual no lo puedo dejar, loco, porque en este momento otra cosa para hacer no tengo, ¿entendés? Hasta que no tenga el título y que no tenga mi documento y que se me cierre todo ahora el 15 de agosto, si Dios quiere, se me cierran todas las causas, pongo la última firma, punto y aparte. Ya está, se me termina todo. Y acá yo me lo había agarrado hace 2 semanas, mirá, me quedó la cicatriz. ¿Por la fiambrera? Sí, y ahora me agarré este. Al tercero me lo corto por la mitad. Ya está. Ponete. Apretá que no Que duele. me da cosa apretarte. A mí no me daría cosa apretarte, apretá que no duele. Tampoco Ay, tonto. Te dije que no me da cosa apretarte y apretaste, ¿viste? Gracias, Mechita. Bueno, agarrate si no para después, para llevar. No, si te después. la cambiás. Dame. ¿Segura? Bueno, voy a ir a ver qué puedo hacer con mi clase. Y tenés que hacer el trabajito.
¿Sobre qué? Trabajo integrador sobre... Industrialización por sustitución de importaciones. ¿Trajiste la carpeta? Industrialización, prostitución e importaciones. Por sustitución de importaciones. Ah, por sustitución, prostitución. No podemos arreglar para algún viernes, profe, para ponerme el día con lo que le estoy debiendo. No hay ningún problema que vengas el viernes, pero esto lo podemos hacer ahora. Ok, ¿con qué? Con lápiz o papel y... Uy, como estamos hoy, pero ¿Estamos? a full, vos también. Yo tengo las fotocopias. ¿Cuál es la debilidad del modelo aeroexportador? El medio local. El medio local. Estás dependiendo de los países industriales para abastecerte de cosas que podrías fabricar. ¿Qué es la plusvalía, profe? ¿Cómo es el dedo? Espectacular. ¿Sabes que cuando te vayas ahí se Bueno, ¿desinfectaste? Sí. ¿Ustedes vieron plusvalía en otras materias o no? En primer año. Bueno, ¿en qué? La plusvalía es como un Se beneficio, queda el capital. Ese porcentaje de excedente con el cual se queda el capitalista y que fue generado por el trabajo del obrero. O sea que yo trabajo 10 horas por día, produzco como si fuera para mí, no sé, 1.000 pesos por día, pero me estoy llevando solo 88 pesos por día. Ese excedente que yo produzco para el dueño del lugar es la plusvalía. Laburo 9 horas por día, pero últimamente me están sacando, loco. El mozo me rompe todo el tiempo las bolas, ¿entendés? Me saca, no me deja laburar tranquilo. Ya hace 8 meses que estoy ahí y que me rompa la bola todos los días, y el mismo chabón, ¿entendés? Amigo, no, pará, amigo, tengo 8 tachos de cosas para lavar y me pedí que te ayude a secar las cosas, ¿entendés? Hacelo vos si no estás haciendo nada. Terrible. Pero después, no, tranqui. El cocinero, par de choques hubo, pero... Un par de choques hubo, pero tranquilo, no me rompe la bola. Ahora no me rompe la bola, porque ya tuvimos un choque fuerte y... le di una piña y me corrió con la cuchilla por toda la cocina. Me está dando miedo hasta a mí mismo, ¿entendés? De volver a perderme, loco. Porque me costó mucho llegar a donde estoy. De todas las que más me costó dejar, fue la que más rápido volví a agarrar. Construir, y en 2 segundos, plum, derrumbar. Estoy perdiendo a mis amigos, loco, a mis amigas, que me hacen sentir re bien, ¿entendés? Me hacen sentir una persona completa, querida, qué sé yo, que por lo menos a alguien le caigo bien, ¿entendés? A alguien le interesa saber cómo estoy, cómo me va en el laburo. Loco, hoy llegaba, qué sé yo, ahora, ¿entendés? No venían ustedes y yo volví a casa y seguía haciendo la misma, porque ahí llegué y estaba mi amigo, ¿entendés? Necesito una mano, Fer. Necesito una contención, loco. Hace 2 años que no tocaba la cocaína, loco. No dormí nada. Hace 5 días que no duermo, Fer. 5 días que no duermo, no pruebo bocado. ¿Entendés?
no estoy viniendo al colegio. Y vos sabés, Fer, que para mí eso es re importante, loco. De verdad no me siento bien, loco. Tengo ganas de tirar toda la mierda. Es como que, o sea, sé que es el efecto de eso, ¿entendés? Pero no le encuentro el sentido a todo lo que estoy haciendo. Que me costó, loco. Que me cuesta y me va a seguir costando. Pero me es una mierda sentirme así, no me sirve. Y, loco, me vieron cómo estaba, no sé, todo este tiempo de cambio. Y no puedo parar, loco. Necesito una mano, boludo. Vos me conocés desde hace un par de años, Panchi. Mirá lo que es esto, loco. Decime la verdad. Mirá lo que es esto, boludo. Hace 3 años atrás, un año atrás. ¿Entendés? Pesaba 110 kilos. Estoy pesando 84 kilos, Panchi. 84, amigo. Y es toda esa mierda, loco, que volví por este pelotudo. Pero nada, fue mi culpa. Porque cuando me la puso así arriba de la mesa, yo tendría que haber dicho, no, amigo, ¿sabés qué? Todo esto que me está pasando, o sea, esos problemas que estaba teniendo en el momento era porque yo no estaba sabiendo, o sea, reaccionar de una manera correcta frente a esos problemas y bueno, huía a eso. Y me enganchó 3 semanas de nuevo. Estoy asustado, loco. No sé qué sigue ahora. No, acá está una foto con Gonzalo. Bueno, le digo así. ¿Dale? Che, ¿podemos poner tercero? Y aún no. Ojalá después de hoy sí podamos. ¿Dónde lo venía esa sopa? Las cosas. Se sabe que se lo... Sí, eso me quedó claro, lo fui leyendo y vimos. Y Chile, sí. Y no sé, boludo. Me cuesta. Sí, ¿no? Me quedan segundos, no pasa nada. No pasa nada. Dale, quédate. ¿Cómo me costó igual, Mirá que venía todos los días yendo a la plaza a sentarme a leer y todo, venía agarrándole la mano. Y lo dejé porque tengo que estar acá y no me da tiempo para ir al colegio, etc. Más que nada se venden perros, o sea, así, los que tienen así los ojos grandes. Uy, se me cayó un ratón. Bueno, acá tenemos un hipocampo. La gente más que nada busca cosas distintas. Ahora esto es un erizo. 26 serían. Cuando pueda tener tiempo, volveré y lo terminaré. Pero, ¿cuándo? Que seguramente no será el año que viene tampoco, a lo sumo tendrá que ser el otro. Serían 30, 50, 100. Muchas gracias. No, gracias a vos.
Chao, chao. Te anotás como si fuera un colegio común. Y esa me parece la trampa, porque no es un colegio común. Si bien tiene todo eso del lado positivo, te tienen que informar que te estás anotando en un lugar que están todas las materias orientadas a su razonamiento de política. O sea. El conocimiento no es neutral, el conocimiento es político, tiene una posición ideológica y eso es lo que hacemos nosotros, es ocultar ciertos ejes o ciertas miradas de ese conocimiento. ¿Por qué? Porque históricamente también el conocimiento era como una especie de bola inalterable, quieta, y había que apropiarse de él. ¿Para qué? No se sabía, o muchas veces no se sabe. Me parece que tendrían que está bien que quieran inculcar su filosofía, pero que al mismo tiempo tienen que bajar un cambio porque está demasiado metido en todos los textos, en todo como ellos piensan. A mí eso me terminó de desencantar la manera de enfrentar la política. Un poco fuerte, un poco así como que te querían meter una idea, quizás sentí eso. Y eso no me gustó. Eso. ¿Para qué aprenden acá? Yo creo que aprenden para tener herramientas para poder transformar la sociedad, no por cultura general. Voy a hablar con Fernández Ezequiel y me dice que apreció en 2 previas. Mira, yo tengo 2 previas de primero. Repetí segundo una vez. Y si lo hago de nuevo ya sería un tarado completamente. No puedes repetir en esta escuela. Son puros trabajos prácticos y tenés que hablar, nada más. No trabajé mucho en el año, pero ahora que a fin de año que estuve con todo, vos me veías, viste que estaba con todos los trabajos. Le di con todo, loco. Yo quiero estar en tercero, no me quiero quedar en segundo. Si me dicen que no, bueno, no sigo, y si me dicen que sí, sí. José, qué quilombo. ¿Vos le contás? Un proceso súper interesante de apropiación del espacio, de laburo con los compañeros y demás. Pero siento que por ahí en el aula faltó ese trabajo. Faltó el trabajo, faltó el contenido, faltó trabajar las materias. Entonces, no se llega acá porque uno es un cabrón y quiere que José repita. ¿No? Digo, es una escuela, uno acá viene a trabajar, a compartir, a construir conocimiento. Entonces, eso también es parte de... No perdamos de vista que esto es una escuela. Digo, los pibes pueden ser súper militantes, súper participativos, apropiarse del espacio, unir las vocaciones a pintar. Eso está bárbaro. Eso es necesario, fundamental, pero no es suficiente. ¿Pero qué se fue recién? Pero sí, boludo, me mandó un mensaje recién. Che, bueno, no pasé, me dice, no. Mandale un mensaje y decirle que venga a la columna. No, ya se habrá tomado el 106 acá nomás en la puerta. Hoy dejale que está aquí. Sí, por lo menos que se enfríe un toque, pero yo le voy a decir que no deje, loco. Aparte está todo el grupo ahí en segundo, si hubo unas pares que repitieron, boludo. Llegamos a la conclusión, a través del texto que van a leer a continuación, de que el cerebro del ser humano es un portal de pensamientos, sentimientos, etcétera, que pueden o no ser bloqueados por el mismo. Y que el ser no puede descubrir o descifrar solo. ¿Vamos? ¡Deseame suerte, loco! Trataremos de explicar las diferentes formas en que Sigmund Freud veía el psiquismo del ser humano. Freud está hablando de todos nosotros. Estamos combinados. El coloquio está muy bien. Tiene 10 a la arenga Gonzalo. Tercer año, papá, ya vamos, loco. Bien ahí, una buena me tenía que pasar, ¿no? Y eran 2 socios. Y uno de los socios se abrió y abrió este local acá. Y me dijo, vos te venís conmigo. Y pero yo no me quiero, y le digo, ya estoy reacomodado, yo estaba cobrando 1.500 pesos. Y me dice, yo te doy 1.900, me dijo. Te venís conmigo, trabajás 3 horas menos por día y estás en el local a 5 cuadras de tu casa. ¿Qué? Allá estoy. Vas a ver. Sonríe la luna llena.
tan redonda, tan serena. Me vuela la cabeza cuando la veo. O sea, me olvido de la pensión, me olvido del trabajo, me olvido del colegio, me olvido... O sea, en el buen sentido, me olvido de los problemas del colegio, de los problemas del trabajo. Ahora me salió con la que... No, pero yo no estoy buscando nada serio con nadie. En realidad, o sea, si pinta, pinta, y si no, no, que no sé qué. Y yo ya me había medio como imaginado otro planeta. Decirle que sí, pero se haga la hora. No me digas así, Gor. No era este, encima era el de colores. Este. Yo me parece que me junto ¿Con quién? con una chica que tiene un hijo. Compañera de escuela, ¿De acá? de curso. Puede ser que... Con esta. No, probando. Muy bien, ahí está todo. Le falta otro. Ay, ahí le falta. No hay más, ¿no es que no hay más? Eso no se saca. Personaje, es un personaje. Yo soy un personaje. Nos abandonaste, vos abandonaste. Yo no sé nada de eso, así que... Se fue. Mirá que no sale después. No, que salga. A sus amigos, sus hermanos de la vida. Si no, mirá lo que vos viste, que en tercero hay un coso que se busca y hay una foto tipo foto 4x4 de la cara de vos. Ah, sí, no, ahora lo voy a ver, voy a sacar una foto. Yo ya me contesté así. ¿Ah, sí? ¿Y qué onda? Se puso la novia y no más. ¿Y cómo hace con las materias? No, ya, tipo va a tener que rendir todo de nuevo. Qué horror. Nunca más sale con él. Nunca. Todos me dicen lo mismo, cuando me cruzan, está recortado. Sí, estoy re contento, gracias loco por preguntar, estoy re bien. No, está recortado, está retirado a los pibes, sí, pero no te interesa que yo esté bien, Claro. que estoy en pareja, estoy de novio, estoy conviviendo, estoy bien, estoy estudiando, termino de estudiar, o sea. Ponete las pilas con eso, ¿Qué? termina de estudiar. Y bueno, pero termino, o sea, el 3 de diciembre sigo dando un par de materias que me habrán quedado, pero bien. Bien. ¿Vas a rendir en diciembre y en marzo? Sí, no te colgues, boludo. Nada, sí, más vale que la voy a rendir. Nada, que voy a venir todo el año que viene de nuevo a dar No. 4 materias chotas, ¿no? Es que él decidió que la situación. Yo era la amiga, estaba todo bien, nunca nos peleamos ni nada. Este año tendría que recibirse con nosotros, que en el diploma, que hagamos la fiesta el sábado como va a ser. Y seguramente no va a estar en ninguna de las dos, así que eso me da un poco de bronca, pero bueno, sí, me importa. Y bueno, qué sé yo. Pero bueno, son cosas que pasan. En un año bajé como 20 kilos, hace 3 meses que estoy de novio subí como 10 kilos ya. Madre. Igual está bien, está con... Sí, que estoy bien. Ya sé que estoy bien, me lo dicen todas. Buena onda, me gusta porque estoy teniendo una re buena relación con Santi. Mal. O sea, la mamá le dice, Santi, dale, vamos a bañarnos. No, yo quiero que me bañe vos. Hay veces que digo, ay, qué tierno. La concha de la bañar. Bueno, te siguen la geratura. Puede ser un destino. Se bien conmigo las nenas, uy, Mal, Diana, boludo. o sea, Para cuando mí, estaba- te digo mi opinión. Digo, del por qué vos siempre te buscas con... Porque estás buscando uno tuyo. Sí, no, porque o de cierta manera querés como construir una familia que vos sentís que muchas veces no tuviste. Puede ser. No, de ¿Y todo por el qué no tiempo. estudiaste psicología? La verdad que por ahí Sí, podía puede ser. trabajar más que de sociólogo. Mal, ¿no? Sí, Puede ser. pero... ¿Algún día la tendré? Igual anoche casi nos separamos, ¿no? No se sabe qué. Nos pidieron una palabra que englobe todos los trabajos que tuvimos en el año. Mi palabra es razonamiento. Pareció que para todos los trabajos tuvimos que razonar, pensar y bueno, interpretar, etc. Sólida, amiguita, intelectual. Porque acá en todo el colegio somos
todos muy solidarios, todos son amigos de todos y con la materia que es intelectual. Una palabra nueva. Revolución, porque me cambió la manera de pensar de la que yo tenía de la sociedad, me cambió la forma de pensar. Integración en todo sentido, integración en el espacio, la materia, los trabajos, con las personas también se integran una a la otra. A los ojos de cualquier joven, una escuela es una cárcel, una prisión opresora de las ideas, es un lugar donde te fastidia, un lugar donde no, es el último lugar donde podés ir si te dan a elegir en la vida, ¿entendés? Supongo que revolución incluye todas las palabras por eso, porque no está en ningún lado, y yo creo que esta escuela es una revolución. El desafío de la escuela en su totalidad, ¿no? Los bachilleratos populares, es encontrarle un nuevo sentido a la escuela. Nuevos sentidos, porque hoy por hoy sigue siendo de las instituciones que siguen teniendo valor para la sociedad. ¿Por qué? Porque no hay nadie que diga, no, yo a la escuela no lo quiero mandar a mi hijo. Encontré mucho acá adentro. Todo lo que no tenía afuera, creo que acá adentro lo conseguí. Compartir esto que es el bachi, la lucha que jamás lo tuve. Yo por lo menos puedo decir, me pongo la camiseta. Que aprendí a comprender a personas que tal vez en el pasado no hubiese comprendido y realmente tengo llegada ahora y apertura a otras mentes también por la mixtura que se dio acá. Podemos encontrar al deportista, al rockero, al otro, que el hippie, que el anciano, que el rescatado, personalidades tan distintas que después podemos terminar así, tipo codo a codo, hombro a hombro. Es muy importante. No, pero amarillo no lo va a pintar acá. El sol, no va a hacer el solcito acá. Se hacía esperar. Bajamos la escalera y nos quedamos arriba del escenario. No. ¿Y yo tengo que subir sola a hablar, boludo? Subimos todos juntos. Bueno, no, porque si no, boludo, encima que no sé si... Compañeros de lucha. Abriendo escuela. Bachillerato. Se está filmando, ¿eh? Yo sé que el ser humano nunca se llena del aprendizaje, siempre va a seguir aprendiendo. Y por eso les pido y les ruego, sigan luchando. Vamos saliendo de a dos, vamos saliendo de a dos. Se ponen de a dos. Vamos, bueno, éxito, disfruten. Vamos. Toparnos con el bachillerato popular nos llenó de energía, de luz, de fuerza, de alegrías y de mucho amor. Juntos ganamos logros afectivos que nos unieron en lazos muy fuertes de amor y de lucha. Nos llevamos de cada uno de ustedes lo mejor y de los errores que tuvimos nos terminar para crecer y aprender más. Pero incondicionalmente van a permanecer en nuestros recuerdos y sentiremos el amor que nos tenemos siempre. Para nosotros egresarnos no significa irnos y no volver nunca más. Este espacio, cada uno de sus rincones, sus bancos, sus sillas, su energía, sus banderas,
los bombos, las paredes, las grandes personas que siempre están dentro del espacio, no solo nos van a traer recuerdos, sino que nos representa y nos va a definir como persona. Nos llena de orgullo que el bachillerato nos pertenezca a todas. Un solo cuerpo no puede saber todas estas cosas, ni una sola persona puede cargar con todo esto, pienso. Y es por eso que el cambio y el espíritu acá se late, ahora como lo estamos expresando, va a atravesar sus huesos, sus carnes, su cuerpo hasta llegar a su corazón. Y en ese corazón mismo vamos a poder juntos compartir este inmenso sentimiento que da uno realmente no se puede. Alvarenga Jonathan Gonzalo. Entre lo que hablaron en nombre de los profesores, lo que dijo Jessy, se hace una mezcla en el aire mismo y me encuentro escribiendo un poema para todos ellos hace un par de días atrás. Ya sabemos que todos saben que somos. ¿Y qué somos? Somos el sonido de pasos que llegan pisando fuerte, aplastando injusticias, atacando con la mente. Nos enseñaron a darnos las manos, a construir nuestros espacios, a mezclar 100 pensamientos y usar el mejor en cada momento. Nos desilusionamos con la sociedad solo para recuperar el aliento. Nos mostraron que para abrir las alas y echarse al vuelo hay que tener los ojos bien abiertos. Para cambiar las cosas se aplica el movimiento y tenemos que sentirnos hermanos porque llevamos el espíritu latiendo, porque la vida es una lucha que exige sentimientos. Quiero decir una palabra para todo el grupo de profesores, directivos, todos los que estuvieron con nosotros, compañeros. La pasé re bien, fueron unos años difíciles, pero se pudo. Quizás me separé un poco en el último tiempito, pero bueno, es la fucking vida, loco. Se pudo, se puede y nada, mandémosle fruta y gracias a todos, loco. Buena onda.